Hola, la idea es presentar en estos minutos que vamos a tener por delante una pincelada sobre los aspectos diagnósticos y conceptos básicos de los linfomas. Los linfomas son un grupo de neoplasias que se originan a partir de células linfoides, de linfocitos, que se van a encontrar en diferentes estadios de maduración, en el ganglio linfático, de modo tal que vamos a reconocer el origen de estas células de acuerdo a la estirpe de células linfoides que están comprometidas. Y de este modo vamos a tener distintos tipos de linfomas en relación con qué tipo de linfocitos están involucrados, ya sean linfocitos B, linfocitos T o más raramente células NK. Siempre, o mejor dicho, en muchas ocasiones, comprometiendo a un ganglio linfático o zonas en donde se encuentra el tejido linfoide. Respecto a la clasificación de los linfomas, que es un tema importante, podríamos decir una broma que circula entre los medios oncológicos y oncohematológicos, y es que cada año que pasa sabemos dos cosas: que van a aumentar los impuestos y que va a haber probablemente una nueva clasificación de los linfomas. Si bien las nuevas clasificaciones no son tan frecuentes como los aumentos de los impuestos, hoy sabemos que en realidad la clasificación de los linfomas responde homogéneamente a los conceptos de la Organización Mundial de la Salud, que con cierta periodicidad emite una nueva clasificación de las distintas neoplasias, siendo que las neoplasias linfoides actualmente se encuentran comprometidas en esta clasificación. De este modo vamos a reconocer distintos tipos de linfomas no Hodgkin, linfomas de Hodgkin, y dentro de los linfomas no Hodgkin a su vez vamos a tener linfomas de estirpe B, linfomas de estirpe T, y actualmente reconocemos que el linfoma de Hodgkin, o antes llamado enfermedad de Hodgkin, es en realidad también una neoplasia cuyo origen, que se centra en esa célula tan reconocida que es la célula de Rith-Steenberg, es en realidad una célula linfoide de estirpe B. ¿Cuántos linfomas se van a diagnosticar en un año en la República Argentina? En realidad ese dato es un dato que no tenemos con absoluta precisión, pero en el último tiempo han habido progresos en el registro de estas enfermedades por distintos tipos de registros que han aparecido, y podríamos decir que alrededor de 4.000 pacientes van a ser diagnosticados con algún tipo de linfoma. Dentro de ellos, linfomas no Hodgkin en su gran mayoría, y alrededor de unos 800 pacientes desarrollarán un linfoma de Hodgkin. ¿Cómo sospechar un linfoma? Esto es algo muy importante para el médico clínico y para el médico general. Si bien es básico que en muchas circunstancias la aparición de un ganglio agrandado o una adenopatía en algún sitio de los que esperamos habitualmente que esto ocurra, ya sea en el cuello, las axilas o las ingles, esto a veces puede o no estar acompañado o precedido por alguna sintomatología clínica. Entre estos síntomas, los llamados síntomas B o síntomas sistémicos, que son característicos de este tipo de enfermedades linfoproliferativas, ya sea el linfoma de Hodgkin o también en los linfomas no Hodgkin. Característicamente, un síntoma que puede aparecer muy fuertemente dentro del linfoma de Hodgkin es el prurito, que hay que diferenciar como un síntoma que no es necesariamente de los que nosotros llamamos síntomas B, y que nos ayudan a clasificar también en la estadificación a este tipo de enfermedades. Una cosa que muy frecuentemente debemos hacer es entonces la estadificación de la enfermedad linfoproliferativa. Lo primero a considerar es que es muy importante tener una confirmación diagnóstica desde el punto de vista histopatológico, de modo que si hay un ganglio
sospechoso de linfoma, ese ganglio debe extraerse y la extracción la debe realizar un cirujano por una técnica quirúrgica. Esto es muy importante para resaltar porque hay que evitar la tentación de algunos médicos que proponen la punción de un ganglio cuyos resultados muchas veces no van a ser definitivos y solo van a aplazar la decisión de realizar la extracción de un ganglio con un objeto de diagnóstico histopatológico certero. Es muy importante este concepto. El diagnóstico debe realizarse sacando el ganglio afectado. Luego debemos hacer la estadificación de la enfermedad, ya sea el linfoma de Hodgkin o el linfoma no Hodgkin, y en ese caso lo que corresponde es realizar una tomografía axial computada del cuello, del tórax, del abdomen y de la pelvis con y sin contraste endovenoso para demostrar la presencia de territorios comprometidos en los que no hayan sido vistos en un examen clínico. Un dato que también es importante, sobre todo en pacientes con linfoma de Hodgkin, es la realización de un estudio que es muy específico para el seguimiento de la enfermedad, que es una tomografía por emisión de positrones. En este caso es similar a la técnica de la tomografía axial computada, pero con la administración de un radioisótopo que es la fluorodesoxiglucosa, que tiene una avidez característica por zonas comprometidas por el linfoma y que nos va a ayudar a determinar a posteriori, por ejemplo, en un paciente que ha recibido quimioterapia o quimioterapia y radioterapia, si una lesión residual es o no una lesión enferma. También es importante reconocer que estos linfomas tienen otro tipo de asociaciones clínicas que deben destacarse. Entre ellos, las citopenias inmunes, el síndrome hemofagocítico, el síndrome de lisis tumoral. Se genera una situación protrombótica, con lo cual las complicaciones trombóticas también pueden suceder. En algunos casos hay alteraciones de la coagulación y es muy importante entender que estos pacientes, por su enfermedad per se, van a estar en una situación de inmunodeficiencia, con lo cual deben considerarse que son huéspedes inmunocomprometidos y deben tener un especial cuidado con las enfermedades virales, muy especialmente con la situación de epidemia que estamos viviendo en este momento por el COVID-19. Quiere decir esto que en aquellos pacientes que deben completar un calendario de vacunación, este debe hacerse de una manera adecuada. Y si bien en muchos pacientes la respuesta de seroconversión de anticuerpos específicos no es óptima en el caso de la vacunación contra COVID, debe recomendarse igual porque en muchos casos, pese a que no se observe la aparición de anticuerpos, sí vamos a ver el desarrollo de una inmunidad celular luego de la vacunación. Y esto, como es una metodología que no se encuentra disponible en la actualidad, no es una determinante que nos sirva de guía, por lo cual todos los pacientes deben vacunarse. Dentro de las determinaciones necesarias para el diagnóstico, además del examen físico, además del laboratorio, de las rutinas generales, se deben incluir las serologías virales habituales para poder de alguna manera dirimir en algunos casos la presencia de adenopatías reactivas y por supuesto es muy importante el tratamiento del material cuando se saca un ganglio. Esto es muy importante porque el patólogo debe recibir una parte del material fijado
en formol, una parte del material tiene que ir en fresco para que se pueda hacer la citometría de flujo, que es esencial hoy en día para el diagnóstico de las enfermedades linfoproliferativas. La citometría de flujo va a poder ayudar a determinar la estirpe con precisión y va a ser de mucha utilidad en algunos casos, sobre todo cuando se detectan poblaciones linfoides anómalas, por ejemplo en la médula ósea, en el seguimiento de lo que nosotros llamamos enfermedad residual medible. Recapitulando un poco, es muy importante entonces para la situación inicial determinar bien en el interrogatorio del paciente toda la historia clínica de sus signos y síntomas que nosotros podamos recopilar. Hay que hacer un examen físico exhaustivo para poder encontrar adenopatías o ganglios u organomegalias como el agrandamiento del vaso o el agrandamiento del hígado, y dentro de eso seguir luego con los estudios específicos de estadificación que van a incluir en muchas ocasiones la realización de una punción biopsia de la médula ósea para buscar sitios de compromiso del linfoma más allá de los territorios ganglionares, es decir, lo que nosotros conocemos como el compromiso extranodal de los linfomas. De este modo, las enfermedades linfoproliferativas van a ser estadificadas en 4 estadios que han sido denominados inicialmente estadios de Ann Arbor, porque en esa localidad de Estados Unidos se reunió un grupo de estudiosos y expertos en el tema para determinar cómo va a ser la estadificación. En el caso del linfoma de Hodgkin, esto se volvió a refinar posteriormente en otra localización que es en Cotswolds, pero normalmente llamamos a esto la clasificación de estadios de Ann Arbor, en donde encontramos que los pacientes pueden corresponder a un estadio 1 cuando la enfermedad tiene un solo sitio de compromiso ganglionar, un estadio 2 cuando hay 2 sitios de compromiso ganglionar, estadio 3 cuando el compromiso corresponde a ambos lados del diafragma, y estadio 4 cuando tienen un compromiso extranodal. A su vez, decimos que los pacientes van a ser un estadio de tipo A o B de acuerdo a la presencia, o mejor dicho, a la ausencia o a la presencia de los llamados signos sistémicos o síntomas sistémicos, síntomas B. Y además vamos a reconocer cuando las masas ganglionares son muy voluminosas el concepto de enfermedad voluminosa o bulky, que tiene una importancia fundamental en el pronóstico de los pacientes. Y a su vez se clasificarán con la letra E como E en el caso de que tengan una localización extranodal. Dentro de los linfomas no Hodgkin hay una gran cantidad de entidades histopatológicas, pero me gustaría mencionar una que es una de las más frecuentes, que es el conocido como linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B, y que corresponde al subtipo de linfoma no Hodgkin más frecuente de la edad adulta. Esta es una enfermedad que suele ocurrir en las personas que están en la 6ª década de la vida, ya que la edad media del diagnóstico es alrededor de 65 años, y que hay, a medida que avanzamos en la edad, un incremento en la incidencia, sobre todo a partir de los 75 años. Una de las cosas importantes que va a realizar el anatomopatólogo es la inmunohistoquímica en el tejido, y esto nos va a orientar fundamentalmente para determinar el subtipo de linfoma que estamos presenciando y que va a ayudar a este diagnóstico. Del mismo modo, podemos decir que una de las determinaciones que hacemos muy frecuentemente con el material del ganglio y con el material
de la médula ósea es la citometría de flujo, que hoy en día representa un test esencial para poder determinar la estirpe comprometida en este linfoma. En el caso del linfoma no-Hodgkin difuso de grandes células B, se trata característicamente de una enfermedad en la que se expresa un antígeno que es el CD20 y que es un pilar para la estrategia de tratamiento de estas enfermedades llamadas enfermedades B, que pueden recibir como parte de su tratamiento un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente contra esta determinante antigénica. Si bien es algo de lo que no nos vamos a ocupar por las características de esta charla, vale la pena que esto se tenga presente. El linfoma folicular representa una enfermedad de características indolentes y, a diferencia del linfoma difuso de células grandes B, que suele ser una enfermedad agresiva con requerimiento de tratamiento más o menos en forma inmediata, el linfoma folicular, que antes era llamado también linfoma de bajo grado de malignidad, puede permitir una conducta expectante, sobre todo en pacientes que no tienen signos de urgencia desde el punto de vista de la clínica y de lo que esta enfermedad representa. En algunos casos, el linfoma folicular se presenta como una enfermedad localizada, es decir, en estadios tempranos 1 o 2. Si bien esto es infrecuente, esta es, en estos casos, la oportunidad que tienen algunos pacientes de intentar un tratamiento curativo, el cual se puede obtener básicamente en tratamientos sostenidos en la radioterapia. En algunos casos se agrega también un anticuerpo monoclonal. En pacientes con enfermedad ya en estadios avanzados, pero sin criterios de tratamiento, la estrategia de esperar y observar es una estrategia muy posible y que en la mayoría de los casos se ha planteado como la estrategia con nivel de evidencia en estos pacientes, esperando lo que se llaman los criterios de indicación de inicio de tratamiento. Por ejemplo, en un linfoma no-Hodgkin folicular, criterios de inicio de tratamiento van a ser el compromiso de más de 3 sitios nodales, el compromiso abultado de un sitio nodal, compromiso mecánico de algún órgano, la aparición de citopenias relacionadas al linfoma, la esplenomegalia relacionada al linfoma folicular, el derrame pleural, las citopenias que pueden aparecer en estos pacientes y las formas leucémicas del linfoma folicular. Todos estos son los criterios llamados criterios del grupo Guelph de inicio de tratamiento. Vale la pena que hagamos una aclaración sobre el linfoma de Hodgkin, que tiene una incidencia de 2 picos de aparición, uno en pacientes jóvenes en la edad de lo que llamaríamos adultos jóvenes y adolescentes, y la otra en la edad más avanzada. En estos casos, el linfoma de Hodgkin tiene una situación muy peculiar, que es la presencia de estas células que se pueden observar en las biopsias, que son conocidos como células de Rith-Steenberg en honor a los patólogos que describieron esta enfermedad. En estos casos, el linfoma de Hodgkin, a su vez, puede estadificarse de igual manera que hemos mencionado previamente, y el tratamiento hoy en día está estratificado y va a estar estratificado muy fuertemente de acuerdo a el grado de compromiso de los sitios ganglionares que tengan los pacientes, generando un pronóstico importante en su curso clínico. Es muy importante también señalar que hoy en día, con el tratamiento habitual y convencional, el linfoma de Hodgkin es una enfermedad altamente curable. Concluyendo esta presentación, simplemente
la idea era presentar algunas cuestiones básicas desde la perspectiva diagnóstica, cuándo sospechar un linfoma y cómo posicionarse frente a un paciente en el que la enfermedad linfoproliferativa es sospechada. No hemos abordado cuestiones específicas del tratamiento o cuestiones específicas pronósticas que le corresponden al especialista, sino algunas cuestiones ligadas a lo que los médicos clínicos y los médicos generalistas deben conocer. Muchísimas gracias por su atención.